Vamos a hablar sobre otra institución que tiene una importancia enorme con el dinero público, que es la Contraloría General de la República. Hay un comunicado que se ha publicado el día de hoy relativo a un proyecto de ley que el Ejecutivo, proyecto de ley del Ejecutivo, no del Congreso, pretende recortar acciones de control de la Contraloría en la lucha contra la corrupción. Señor José Che Vasco, usted ha sido oficial mayor del Congreso durante numerosos años y sabrá interpretar para nosotros este comunicado que tiene un título grave, ¿no? Recortar las acciones de control de la Contraloría en la lucha contra la corrupción. Y esto a propósito de un proyecto elaborado por el Ejecutivo que debe ser aprobado todavía por el Congreso. Exactamente. ¿Cómo ve usted esta situación? Mire, yo lo que percibo de la lectura del comunicado por parte del actual Contralor es que existe una gran incomodidad sobre el recorte presupuestal que está sufriendo la Contraloría. Y entiendo también, por otra parte, al gobierno, por cuanto se dice, y eso ha sido admitido en algún momento, de que hay un fuerte recorte del gasto, un exceso en el gasto público. Y están viendo de dónde se puede usar mayor dinero para poder financiar cosas producto de la política fiscal del gobierno. Y esto viene porque en su momento el primer ministro Tarola anunció de que había gran cantidad de dinero de la Contraloría que no se usaba. Pero entiendo también de que la Contraloría, digamos, opinar en cuanto a un proyecto de ley que esté en trámite y hacerlo de carácter público, implica también, creo yo, cierto enfrentamiento entre lo que es el gobierno y la Contraloría General de la República. La alarma parece plenamente justificada porque el punto tercero de este comunicado dice: además, el país pasará de las 56.000 intervenciones de control realizadas en el 23 a tener solo 14.000 en promedio. Es decir, claro, vamos a pasar a una cuarta parte de acciones de control de la Contraloría. Y en buena cuenta estamos regalando a la corrupción la posibilidad de que se pachamanqueen con 3/4 partes de lo que antes hacía la Contraloría. Exacto. Y si ponemos en la balanza, el gobierno prioriza el gasto público y no le da importancia al control del gasto público, que es lo que nos interesa a la población, de que la Contraloría no tenga ningún atisbo ni reducción de presupuesto para poder hacer bien su trabajo. En este sentido, el Congreso debería reflexionar la modificación que podría sufrir. Sí, es exacto lo que dice este comunicado. Efectivamente, es una situación grave y hay que decir, en la misma línea de lo que acaba de decirnos, leer la última frase de este comunicado: y confiamos en que el Poder Legislativo recoja la situación expuesta, descartando en el dictamen la novena disposición complementaria modificatoria y separándolo del resto del proyecto de ley, puesto que antes había alertado, ojo, sobre cualquier intento subalterno de pretender condicionar el control en la medida de intereses lejanos al real bienestar de los peruanos. Estamos ante una advertencia grave. Claro, además, la reducción que hubo al 0.5% de los 2% que recibía la Contraloría producto de las inversiones para poder tener dinero y realizar el control, que estaba prevista solo para ejecutarse durante el año 2024, con esta modificación ya no solamente va a ser para el año 2024, sino también va a ser de ahora en adelante, lo que implica que el gobierno está pensando en incrementar sus arcas fiscales para seguir gastando en aspectos de exceso, en mi opinión, sobre la política fiscal y el gasto público. Ahora, todo esto, dice la Contraloría, está contenido en una disposición complementaria, la número 9, de un proyecto de ley que tiene que ver con créditos suplementarios. Pero a su vez eso ha dado lugar a críticas. El día de ayer hemos escuchado al presidente del Consejo Fiscal alertando sobre el hecho de que se aumente el gasto y se vaya hasta el tope previsto, es decir, que el tope, decía el señor Segura, se convierta en una meta. El tope debe ser 2.8% de déficit, pero acá estamos ante el riesgo de que haya más gastos que vayan hasta el tope mismo, como si eso fuera una meta. Y eso es muy peligroso, sobre todo en una etapa en la cual recién estamos en una recuperación económica.
Entonces, si bien es cierto, la política de gasto público incentiva por un lado y es buena cuando está dirigida a la inversión, pero no es nada saludable cuando está dirigido al gasto corriente. Y básicamente la estructura del gasto y el mayor porcentaje de los presupuestos en el Estado son para el gasto corriente, es decir, un gasto que nunca se va a recuperar porque es un gasto del consumo, más no a inversión de obras públicas como es lo que quisiéramos. ¿Y ese proyecto de ley cuándo prevé usted que se discute en el Congreso? Bueno, la Comisión Permanente está en funciones aún hasta el día 25 de julio y estamos a 12. Es decir, hay 12 días por delante para que este proyecto pueda ser aprobado en la Comisión Permanente. Entre tanto, hablaremos sobre otros aspectos de la vida parlamentaria que usted conoce muy bien por haber trabajado ahí durante bastante tiempo. Estamos ante el rumor de que el actual presidente Alejandro Soto podría postular a su reelección, esto con el apoyo de fuerzas políticas diferentes y hasta bien alejadas entre sí. Eso escuché hace algún tiempo, pero por otro lado, también existen dentro de la bancada del presidente del Congreso otros congresistas que podrían intentar ser el nuevo presidente del Congreso, ¿no? Y de cara al desempeño que ha tenido el doctor Soto, con mucho respeto, no sé si sería lo más conveniente para la imagen del Parlamento. Habida cuenta que él ha tenido muy pocos contactos con la prensa. Hace meses que no da ninguna conferencia de prensa. No ha hecho un balance de la gestión del propio Congreso y se ha dedicado a trabajar en forma no conocida, digamos, dentro del funcionamiento de los órganos parlamentarios. Así que no sé en qué medida esto podría ayudar a mejorar la imagen del Congreso. Verdaderamente poco. Se añade a esto que ha intentado un proceso contra un periodista por haber sostenido que él había dicho mentiras. Así es. A propósito de una contratación de una persona vinculada a una señora con la que tiene un hijo, sobre la cual él dijo que no tenía ningún vínculo estable, que había sido una relación fugaz, recuerdo la expresión, bien desafortunada, por cierto. Y si esto fuera falso, significa que ha sido beneficiado en la Comisión de Ética, que no ha mirado con detalle si hubo o no conflicto de interés. Creo que hay una interpretación, creo yo, no la más feliz de la Comisión de Ética para ese tema cuando se vio el asunto hace algunos meses. Por eso que la Comisión de Ética, lo he dicho muchas veces, querido Fernando, debe desaparecer. O convertirse en una comisión independiente, que no esté compuesta por congresistas. Vamos, yo como institucionalista creo en la autonomía del Congreso, pero la forma en que tramitaba el Parlamento las denuncias de carácter ético hasta antes del año 2000 eran mucho más eficaces. A saber, conocido el escándalo, en la mesa directiva del Congreso o 3 congresistas designados en el Pleno del Congreso tenían un plazo de hasta 7 días para opinar sobre ese escándalo y proponer una sanción rápida y no esperar, conforme existe hoy en la Comisión de Ética, un reglamento que, si bien el señor Bazán, presidente, ha propuesto modificaciones, pero que aún demoran como 3 meses en procesarse. Y muchas veces las decisiones que toma la Comisión de Ética no son rápidas ni van de la mano de acuerdo al tipo de sanción que deberían tener. Entonces, ante la población, la Comisión de Ética se convierte en una especie de lavadora, porque tanto es el tiempo de investigación que la gente como que se olvida y lo que aprueba la Comisión de Ética no se condice con la gravedad del hecho. Por eso, en lugar de tener un órgano permanente que dure 2 años, volvamos al modelo anterior. En el Pleno que se se designan a 3 congresistas. ad hoc, claro, cada caso. y con un caso perentorio, de tal manera que la sanción es efectiva y hasta cierto punto eficaz para la imagen del Parlamento. Pero ahí el problema pasa a ser a quién se elige, con qué criterios se elige a los congresistas. Los criterios en esa época eran, en primer lugar, que no pertenezcan a la bancada del parlamentario que podría ser investigado. En segundo lugar, la mesa directiva proponía al Pleno del Congreso personas cuya personalidad inclusive sean mayores, gente tranquila, gente seria,
que no está sujeta y se sabe que no están sujetas a presiones, de tal manera de que también ellos tenían en cuenta que al ser solo 3, estaba de por medio su reputación también. Habrá que buscarlos con lupa, la verdad. Pero es cuestión de tener paciencia. Bueno, ahora, paciencia, dígame usted, ¿qué paciencia se puede tener cuando, además de la muy mala imagen que la población tiene de este Congreso, creo que la peor históricamente, nos enteramos de que hay viajes con caprichos, con gastos, con cambio de itinerario, con hoteles de lujo? A ver, el viático que usa el Parlamento para poder asignarle a sus congresistas viene por un decreto supremo que fue aprobado por el gobierno del señor Humala. El Congreso hace suyo y establecen límites. Centroamérica, de acuerdo a la distancia, ¿no? Para Europa son $540. Y el Parlamento, para comer y para alojarse y para desplazarse. Muy bien, alimentarse, hospedarse. Y taxis. Y taxis y esas cosas. El 100% de la rendición de cuentas no es así, porque hay un 20% vía declaración jurada. Entonces, cada parlamentario tiene ese límite para poder gastar. Algunos usan el 100%, otros usan hoteles mucho más cómodos y comidas mucho más cómodas, de manera que revierten eso al tesoro público, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el Congreso hace la política de viajes internacionales sobre la base de instituciones a las cuales el Congreso pertenece: Unión Interparlamentaria Mundial, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Centroamericano. De tal forma que se conoce con anterioridad cuál es, digamos, la planificación de compras de boletos también. Entonces, la norma permite que el congresista pueda gastar ese dinero en un hotel de lujo, pero creo yo que el Congreso, habida cuenta de que se puede demostrar de que hay hoteles que son mucho más baratos a los cuales ofertan, digamos, los anfitriones, el Congreso pueda aprobar su propia escala de viáticos para que el Estado gaste mucho menos y quizás también poder tener una mayor representación en otros órganos, ¿no? Entonces yo creo que la pelota está en la cancha del Parlamento para reducir ese monto asignado a los viáticos de los parlamentarios. Por cierto, cuando hay invitaciones, las invitaciones significa que no hay un gasto por parte del Estado peruano, por lo menos no en algunos rubros. Claro, pero son invitaciones ad hoc. Pero generalmente la planificación de viajes del Congreso están sobre la base de los organismos a los cuales el Perú pertenece: Naciones Unidas, OEA, y los órganos parlamentarios de interrelación que los acabo de nombrar, ¿no? Las invitaciones que vienen a los congresistas y que no tienen nada que ver con la labor específicamente fundamental y de esos órganos son rechazadas por la mesa directiva hasta donde yo conozco. Y rechazadas para no financiarlos. Pero el congresista puede aceptar una invitación para ir a China, por ejemplo, como hemos visto, creo, ¿no? Sí, puede irse a la China y él tramitará... No ahora, por cierto. Claro, no ahora. Sino ha habido viajes la anterior, sí recuerdo. Jugosamente pagados por empresas privadas chinas. Claro, ¿no? en ese caso de sí. telefonía celular, que luego daba lugar a algunos votos en el Congreso. Claro, y da lugar también a esa perspicacia, ¿no?, de poder pensar un poquito mal de esas conductas. Bueno, un poquito es generoso de su parte, porque la realidad es que las últimas encuestas hablan de una aprobación de 4% a nivel nacional y en el sur se reduce a 2%. Por supuesto que los congresistas siempre han sido así, siempre los congresos han sido mal percibidos por la población, pero eso no es exacto, estamos ante unos mínimos históricos, ¿no? Mínimos históricos. Durante los 90, mira, Fernando, que yo era oficial mayor, cuando yo recuerdo la oficialía mayor en el año 2002, el Congreso tenía una aceptación del 26% más o menos. Muy alta. ¿Y eso por qué? Por varios factores. Entre ellos, había una buena política de comunicación. En segundo lugar, había una mayoría, hasta ese entonces, una mayoría parlamentaria, de tal manera que había una agenda que ellos respetaban, ¿no? Y la oposición también votaba muchas veces a favor de esa agenda. En tercer lugar, no había tanto fraccionamiento. Hoy tenemos 13 bancadas, cosa que es insostenible y que generan diversos tipos de mensajes y conductas que no son bien recibidas por la población.
amén de las conductas individuales de algunos congresistas. Y algunos que son bastantes, vaya, ¿no? Más de 50 han pasado por... Mochasueldos, violadores. Y más de 50 han pasado por la Comisión de Ética, ¿no? Entonces, ese desorden que existe, y obvia que no existe una política de estrategia comunicacional, es una cosa que siempre yo, desde mi puesto de oficial mayor, he reclamado, ¿no? La homogeneidad en cuanto a poder transmitir los asuntos institucionales y separarlo de las actitudes o conductas individuales, de manera de generar mejores percepciones en la población. Pero si el presidente mismo ha sido cuestionado y hay acusaciones graves vinculadas a él, y se le reprocha haber mentido para salvar el pellejo, y si a esto se añade que no hace declaraciones a la prensa, nos sorprende que él contribuya también. Eso es lo que a mí me preocupa, más allá de quien tenga el cargo de presidente del Congreso hoy. Un líder del Congreso, un presidente del Congreso, tiene que tener básicamente una muy buena comunicación con los medios de comunicación. Tiene que rendir cuentas periódicamente, tiene que explicar las conductas del Congreso, no dejar el vacío a la interpretación, que podrían estar hasta equivocadas. Pero si ese líder del Congreso no sale, no explica, no comunica, no transmite y no tiene una periodicidad que le permita a la población también conocer lo que el Congreso hace, es lo que está generando los índices estadísticos a los cuales has hecho tu referencia, querido Fernando. Habían habido mesas directivas también ya antes con 4 partidos diferentes y partidos que políticamente están en oposición doctrinaria, por lo menos, como es el caso de Perú Libre, con Fuerza Popular. Algo así hubo en el año 2002, cuando fue electo presidente del Congreso el doctor Carlos Ferrero, y él le adita a las 3 vicepresidencias 2 vicepresidencias más. Es decir, había un presidente con 5 vicepresidentes. ¿Y esto por qué? Porque al no existir una mayoría absoluta por parte del presidente del Congreso, y que en aras de buscar la estabilidad política del presidente del Congreso, él amplía a vicepresidencias de manera que tenga el respaldo político suficiente para evitar cualquier tipo de censura. Y eso sucede en los parlamentos que no tienen mayorías absolutas, donde las mayorías o los grupos son fragmentados y hay que buscar hacer aritméticas para poder buscar estabilidad política entre las bancadas más representativas que tiene el Congreso. Como vemos hoy, la mesa directiva ya en los años que nos han precedido han estado conformadas por las bancadas de Fuerza Popular, que es numerosa, APP, que es numerosa, ahora Perú Libre, que también tuvo cada vez menos, pero tiene, sí. ¿no? Y el Avanza grupo, País, ¿no? Y Avanza País, que es un grupo pequeño, pero que le pone el equilibrio a esa balanza de fuerzas políticas. Bueno, creo que su representante, la señora Morús, también ha dado lugar a algunos cuestionamientos, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, ahora, lo más grave quizá, por la cantidad de personas concernidas, es el mochar sueldos a los trabajadores. Es una actividad verdaderamente, por decirlo así, repugnante, porque uno usa el poder que tiene de haber contratado a alguien, y está sobreentendido que puede ser despedido, se le da una parte de lo que el señor genera con su trabajo. Eso parece que había en algunos casos antes, pero en este caso es más que unos casos, es bastantes, ¿no? Por naturaleza, lo que acabas de describir, Fernando, es asqueroso, ¿no? Realmente, quitarle el sueldo a un trabajador por el poder político. Ojo, han habido en historia del Congreso, en historia reciente del Congreso en los últimos 30 años, algunos de estos casos también. Pero no han sido... ¿Sancionados? ¿Casos sancionados? Hubo un caso sí sancionado que terminó en el Poder Judicial, pero no entiendo la razón por la cual el Poder Judicial desestimó esa denuncia y perdonó a ese parlamentario que había realizado esta acción por intermedio de otra institución, que era otra modalidad, ¿no? Otra modalidad. José Che Vasco, ex oficial mayor del Congreso, muchas gracias por poner su experiencia y su conocimiento al servicio. Una pregunta final. Sí. ¿Se ha venido incurriendo, tomando decisiones que significan gasto? Muy bien. Y la doctrina constitucional es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se ha producido este cambio? A ver,
El Congreso ha venido aprobando leyes de carácter declarativas que generarían un gasto en los presupuestos futuros. Y últimamente... Crear distritos, por ejemplo. Distritos, Eso es un gasto. colegios, Hay que ver todo. Sí. puentes, Sí. universidades. ¿No? Sí. Muy bien. Pero el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia, me parece, por el cual dice que mientras los gastos que apruebe el Congreso no son para el ejercicio, sí procederían para el futuro. O sea, no entiendo esa interpretación de la Constitución, porque el gasto puede ser en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y esto ha generado que tengamos tantas leyes declarativas y tantas leyes aprobadas por insistencia, amén a la oposición que el gobierno en su momento ha estado en contra mediante sus informes de carácter técnico. Muy bien, muchas gracias, señor Che Vasco, por sus explicaciones y por su presencia acá. Que tenga muy buenas noches. Gracias. Vamos a